Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estamos continuando en este domingo en el cual, pues como hemos estado diciendo, estamos transmitiendo hoy a esta hora y es un gusto nuevamente llegar hasta su hogar, llegar hasta donde usted se encuentra y nuevamente le damos, pues le enviamos un cordial saludo, pedimos a Dios su bendición para usted. Hoy oficialmente en el calendario de nuestro país se concluyen un periodo de vacaciones y mañana oficialmente inician clases en línea. Muchos
jóvenes, muchos niños, y vamos a ver hoy un tema que tiene que ver con eso, con la buena intención de mantener un ambiente en familia, un ambiente bíblico, un ambiente como dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a aprovechar este tiempo. Dios le bendiga y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. En este momento encomendamos en tus manos este tiempo de meditación de tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella tú nos desafías y cada vez que vamos a ella nos hablas. Hoy nuevamente te pedimos que hables a cada vida, a cada corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos en tus manos y te damos gracias. Amén. Si usted continúa tomando nota de los temas que hemos estado transmitiendo, póngale ahí el altar familiar. El altar familiar. Sí, vamos a estar tomando este momento para estar comentando lo que es el altar familiar. ¿Qué es de acuerdo a la palabra de Dios? En primer lugar vamos a contestar una pregunta. ¿Qué es el altar? ¿Qué se le viene a usted a su mente cuando escucha la palabra altar? Bueno, desde nuestra perspectiva bíblica y espiritual, ¿verdad? Sí, que nuestra referencia, nuestro manual para estudiar es la palabra de nuestro Dios, nuestro manual para estudiar el buen funcionamiento correcto de la familia, la cual es un diseño de Dios. Pues es la palabra de nuestro Dios y vamos a ella en este momento. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y vamos a ver desde esa perspectiva bíblica, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de Génesis. Allá en el libro de Génesis nos habla la palabra de nuestro Dios y nos dice claramente ahí en unos textos que yo quiero que estemos yendo. ¿Sí? Génesis, vamos a ir al capítulo 8. ¿Sí? Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Quiero darle primero la definición de altar. ¿Sí? Dice la definición: altar es un lugar de sacrificio construido de roca, de tierra o de bronce. Voy a repetirlo. Altar es un lugar de sacrificio construido de roca, de tierra o de bronce. Desde la perspectiva bíblica, claro, ¿verdad? Sí, y ahí, de acuerdo a varios pasajes en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Había altares de roca natural, un montón de piedras, ¿verdad? O de tierra o de bronce, ¿verdad? Sí. El primer altar que señala la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Es aquel altar que fue construido por aquel varón Caín y Abel, que ofrecieron en sacrificio. Uno ofreció un sacrificio y otro ofreció una ofrenda de vegetales, de cultivos de la tierra, ¿verdad? Sí, dice la palabra de nuestro Dios ahí en Génesis capítulo 4, sí, dice la palabra de nuestro Dios que después, Génesis 4:2, después dio a luz a su hermano Abel. El primer versículo dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahí dice, trajo una ofrenda a Jehová. Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta es la primera referencia que tenemos en la palabra de nuestro Dios, que estos varones, estos hombres se acercan con gratitud en su corazón, uno de una manera correcta y otro de una manera incorrecta a nuestro Dios. Pero el punto ahí es, de alguna manera ellos hicieron un altar a nuestro Dios. Entonces, ¿para qué sirve un altar? Según desde la perspectiva bíblica, pues para ofrecer, como dice nuestra definición que hemos tenido, para ofrecer un sacrificio, para ofrecer una ofrenda en el cual el altar puede ser de roca, puede ser de bronce, puede ser de piedras acomodadas, o simplemente de tierra, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que estos hombres ofrecieron esta ofrenda en un altar, ¿verdad? También vamos a ver Génesis capítulo 12, ¿verdad? Génesis capítulo 12, el verso 7. Génesis capítulo 12, el verso 7, ahí nos habla de otro altar. Ahí nos habla de un hombre, ¿sí?, de un hombre que hizo un altar, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, ¿verdad? Antes de que hablemos de este altar de Abraham en Génesis capítulo 12, hubo otro hombre que también hizo un altar, ¿sí? Y es importante mencionarlo, ¿verdad?, porque ahí Dios hace un pacto con este hombre. Me refiero a Noé. ¿Se acuerda usted que Noé, ahí cuando Dios habló con él después de que Dios salvara a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, ¿verdad? Sí, Dios salvó a esta familia y se bajó Noé del arca, y bajándose del arca, ¿qué fue lo que hizo Noé? Ahí está esta historia que estamos hablando, Génesis capítulo 9. Sí, dice la palabra de nuestro Dios que ahí se bajó Noé del arca y ofreció una ofrenda a Dios. Ahí Dios le habló. Dios le habló a Noé, pero ¿qué hizo Noé? Un altar. Dios se agradó de esa ofrenda e hizo un pacto con Noé. ¿Se acuerda usted qué pacto es? El arco iris, que nunca jamás destruiría Dios a esta humanidad, a este mundo, que nunca más traería un juicio con agua. Bueno, ¿dónde ofreció Noé esa ofrenda? ¿Verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que esa ofrenda, pues Noé la ofreció en un altar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ahora sí vamos a ver Génesis capítulo 12. Es el texto que yo le estaba diciendo hace un momento. Génesis capítulo 12, verso 7. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí Abraham está edificando un altar a Dios. Vemos estos 3 ejemplos primero que tiene la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis. Y Génesis quiere decir principio. Entonces aquí vemos cómo estos hombres comenzaron a buscar de Dios, a buscar agradar a nuestro Dios, a buscar su presencia, a buscar ofrendarle, a buscar darle una ofrenda a través de un altar, ¿sí? Y bueno, aquí en Génesis capítulo 12, ¿verdad?, empieza aquí más intencionalmente, ¿verdad?, a hacer Dios, ¿verdad?, obviamente un pacto con Abraham
Y ahí apuntaba a una ofrenda futura en la cual esa ofrenda sería sacrificada en un altar. ¿Sabe usted a qué me refiero? Sí. Desde aquel entonces, ¿verdad?, en el altar se derramaba sangre, se hacía un sacrificio para perdón, como una ofrenda, un agradecimiento, ¿verdad? El Levítico nos da más detalles en la manera correcta que el pueblo se tenía que acercar a Dios, pero aquí vemos el principio, ¿verdad? ¿Qué función tenía un altar? ¿Para qué lo ocuparon en aquel principio? Y hoy nuestro tema es nuestro altar familiar, pero de ahí, desde allá, sí, podemos tomar, ¿verdad?, ¿cómo es que aquellos hombres ocupaban el altar? ¿Para qué? Entonces, hoy estamos viendo que en el altar primero señala la presencia de Dios, buscando agradar a Dios. Donde Él se había manifestado a Abraham, ahí Abraham fue y dio esa ofrenda. Donde Dios le habló a Noé, ahí hizo un altar. Donde Dios se agradó del sacrificio de Abel, Dios ahí escuchó y vio esa ofrenda. Seguramente Abel le habló a Dios, ahí Dios vio eso. Entonces estamos viendo que el altar era, pues primero era la señal de la presencia de Dios, donde Él se había manifestado, pero también era, vamos a ver, que era un lugar de misericordia, ¿verdad? Dice 1 de Reyes 2:28, que también era un lugar de misericordia, donde un prófugo, ¿verdad?, al agarrarse, ¿verdad?, de los cuernos del altar, ¿verdad?, encontraba asilo, encontraba misericordia. Eso usted lo puede encontrar en 1 de Reyes 2:28. Sin embargo, el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo, en aquel tiempo el pueblo de Dios, y Dios mismo. Éxodo capítulo 20, el verso 24 nos habla al respecto sobre esto. Dice: altar de tierra harás para mí, dice Dios. ¿Qué está pasando aquí en Éxodo capítulo 20? Dios está hablando con el pueblo y le está dando los 10 mandamientos. Le está dando aquí el decálogo, ¿verdad? Y ahora el pueblo está escuchando, ¿verdad? Y dice Dios: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, sí, estamos viendo, ¿verdad?, que el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquel entonces, y Dios. Lo mismo podemos encontrar en Levítico capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, dice el texto: degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿verdad? Entonces, este texto nos habla de los holocaustos, las ofrendas que se ofrecían a nuestro Dios y cómo se hacían en la presencia de Dios en el altar, ¿verdad? Sí, aquí especifica bien. Entonces, el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios mismo, ¿verdad? Recuerde esto: establecer y mantener la relación del pacto. Sí, eso tiene relación con lo que con nuestro tema, nuestro altar familiar, ¿verdad? Establecer la relación del pacto
el pacto de Dios con su pueblo, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios que ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué más se hacía en los altares? Pues se ofrecía un holocausto, ¿verdad? Si el holocausto era lo que se ponía en el altar, ¿verdad? A veces eran unas palomitas, a veces era un becerro, un carnero, un toro, ¿verdad? Eso era el holocausto que se ofrecía, ¿verdad? Sí, dice la palabra de nuestro Dios que ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad? El altar es un sentido figurado, ¿verdad?, de la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Es el lugar de consagración, ¿verdad? Sí. Ahora, sí, vamos a ver Romanos capítulo 12, verso 1. Dice la palabra de nuestro Dios ahora, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿verdad?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya nos trasladamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Déjeme remarcar algo. ¿Quién ofrecía y qué ofrecía en el altar? Bueno, era el sacerdote el que ofrecía, ¿sí?, aquella víctima que iba a ser puesta en el holocausto. Ya dijimos, podría ser una palomita, un cordero, un carnero, ¿verdad?, un becerrito, ¿verdad?, sí, pues un becerro de 1 año, bien, que no tuviera defecto. Entonces, déjeme aquí resaltar esto. Cuando sí, Dios habló en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en los profetas, profecía, palabra que apuntaba al Mesías, a Jesucristo, como el varón de dolores, el hombre que iba a ser ofrecido en expiación, en holocausto por la humanidad. Juan el Bautizador o el Bautista lo presentó de la siguiente manera: sí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo hizo esa conexión Juan con la multitud que estaba escuchando al presentar a Jesús? Algunos han de haber pensado: Él es el Cordero de Dios, con eso que mencionó Juan, ¿verdad? Pero recuerde que el entendimiento de aquellos estaba vedado, para que no les revelara, para que no entendieran completamente lo que estaba pasando. La palabra de Dios dice eso, ¿verdad? Pero Jesucristo es nuestra ofrenda. Jesucristo es el Cordero Divino que Dios envió a su Hijo para que estuviese en lugar de cualquier víctima y tomara nuestro lugar en la cruz. Él pagó el precio de nuestros pecados, porque la misma santidad de Dios exigía que fuese una ofrenda por toda la humanidad puesta en ese altar. Entonces, Jesús murió exactamente en aquella ocasión en el que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, en el que el pueblo de Israel recordaba, sí, que hubo alguien que tenía que morir por. Eso también está en Éxodo, cuando los egipcios estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Eso ya lo vimos en ministraciones pasadas, pero hoy estamos viendo, ¿verdad? Ya nos hemos ido hasta el libro de Romanos, ¿verdad? Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora estamos viendo, ¿verdad?, que aquí el altar es en sentido figurado, ¿verdad?, donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios, ¿verdad?
Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Sí, dice, así que hermanos, os ruego, dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Esto es lo que podemos decir que es un altar, ¿verdad? Ya hemos profundizado un poquito. Ya queda en nuestra mente claro, ¿verdad? Que es un altar, para qué se ocupaba, quién ofreció las primeras ofrendas en aquellos altares primeros, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios que donde Dios se le aparecía a Abraham, ahí Abraham levantaba un altar a Dios, ¿verdad? Ahí Abraham fue levantando varios altares en el transcurso de su vida, donde iba buscando de Dios también, ¿verdad? Y vamos a ver esta aplicación, ¿sí?, a un altar familiar, ¿verdad? El altar familiar, ¿verdad? ¿Qué es el altar familiar? ¿Qué es lo que Dios está viendo en cada familia, ¿verdad? Sí, aquí el desafío es de cada familia, de cada papá, de cada mamá, de cada hijo o hija que es el único cristiano en la familia. A veces es un miembro, a veces son dos, a veces pues la familia tiene esa bendición de que todos conocen de Dios, pero a veces nada más es uno, ¿verdad? Que estamos viendo ahora que ese altar donde se buscaba de Dios, ahora lo podemos aplicar a nuestro hogar. Yo recuerdo que antes, ¿verdad?, en mi infancia, yo escuchaba que decían, vamos a hacer un culto familiar, ¿verdad? Antes le llamaban culto familiar. Ahora yo he escuchado que también se le dice altar familiar. Por eso es el tema, altar familiar, ¿verdad? O culto, ¿verdad? Sí, culto familiar, ¿verdad? Un momento de búsqueda de Dios en la familia. Y hablando de la familia, podemos decir, ¿verdad?, pues que la familia es el fundamento de nuestra cultura. Dios estableció aquella primera familia en el huerto del Edén, ¿verdad? Le falló a Dios, Dios la sacó, ¿verdad? Y ahí a su manera ellos se acercaron a Dios, ¿verdad? Uno de una manera correcta y otro de una manera incorrecta. Entonces estamos viendo aquí que la familia es el fundamento de nuestras culturas, o de nuestra cultura en la cual también nosotros estamos viviendo. Constituye la raíz de cada nación. En realidad es la idea de Dios. La familia es la idea de Dios en realidad, ¿verdad? Sin embargo, esta institución única tiene grandes desafíos. Cada familia presenta desafíos diferentes. La unidad familiar es el cimiento de todas las culturas y la raíz de toda la sociedad humana. De hecho, la familia hemos dicho que es idea de Dios, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, Dios consistentemente, ¿verdad?, usa ilustraciones de la familia para describir su relación con nosotros, con los humanos, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo están esas analogías desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahí están esas relaciones, ¿verdad? Ahí está esa comparación, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que esta institución única no está exenta de desafíos, ¿verdad? Entonces, fuerzas negativas amenazan con debilitar y destruir la estructura familiar en cada sociedad, y nosotros no somos la excepción. Es por eso la importancia de que nos acerquemos a buscar de Dios de una manera correcta y que cada uno de nosotros tengamos en nuestro hogar ese altar familiar. Es imprescindible que nosotros hagamos eso continuamente, ¿verdad? En la sociedad moderna el nivel de disfuncionalidad es muy alto, ¿verdad? Sí, y cada vez va en aumento, ¿verdad? Las relaciones familiares rotas traen como resultado hijos con problemas, familias destruidas, familias resquebrajadas, ¿verdad? Sí, muchos pues están batallando, ¿verdad? Sí,
¿Qué es lo que necesitamos? Hogares cristianos sólidos donde la sociedad pueda ver ejemplos de que sí se puede vivir de acuerdo a los principios bíblicos y donde esas familias tienen su fundamento. ¿Dónde se están parando? Bueno, en los altares familiares, que son los cimientos. Son los cimientos de una buena familia, el altar familiar, la buena relación con Dios. Hogares cristianos muchas veces son refugios de bendición, pero también pueden ser lugares de luchas, de dolor, de pruebas, ¿verdad? De aflicción, ¿verdad? Sí, y vamos a empezar a ver cómo nosotros podemos tener nuestro altar familiar en nuestra casa, ¿verdad? Un culto familiar, ¿verdad? Debe de realizarse, debe de llevarse a cabo de una manera reverente, de una manera sincera y de una manera sencilla, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que estar practicando. Algo que puede, si usted no lo ha practicado, pues empieza a practicarlo. Y algo que se le puede hacer difícil, de repente se torna algo tan práctico. De repente se torna a algo que estamos anhelando, ese momentito, ese tiempo, esos minutos, esa hora especial para la búsqueda de nuestro Dios. Es donde los pequeños, donde la familia recibe la primera formación bíblica, formación cristiana, la enseñanza fuerte en el hogar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer nuestro culto familiar, ¿verdad? Sí, bueno, pues hay bases bíblicas para nuestro culto familiar, ¿verdad? Sí, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que Dios vio que Abraham, ¿verdad? Sí, podía transmitir esa fe a las familias, a su descendencia futura. Dice la palabra de nuestro Dios eso que él vio. Dios vio que Abraham iba a enseñar a su descendencia eso que él estaba conociendo de Dios, eso que él estaba creyendo en Dios, esas promesas que Dios le estaba haciendo. Dios vio que Abraham podía transmitirlo, ¿verdad? Sí. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Génesis 4, 3 y 4, y aconteció que andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Ahí ya mencionamos eso, que ellos fueron a llevar una ofrenda. Ellos buscaron la manera de acercarse a Dios. Ellos buscaron esa manera de agradar a Dios, y de los dos solo uno se acercó de una manera correcta, ¿verdad? Sí, que él llegó a ser, podemos decir, el primer mártir de Dios, Abel, porque Abel en su ofrenda agradó a Dios y Caín le molestó eso y lo mató. Qué tremenda situación primera tenemos en esta familia que Dios había instituido en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Qué tremendo. Asesinato en la primer familia de la tierra. Caín mató a su hermano Abel. Qué tremendo. ¿Y dónde tiene que ver eso? En la relación con Dios. Entonces, Caín a su manera se acercó a Dios, Abel a la manera correcta de Dios. Pero ¿bajo qué o qué medio usaron? Un altar, ¿verdad? Un altar, ¿verdad? Si vemos Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Dios y tomó de todo animal limpio y de toda ave y ofreció holocaustos en el altar. Y después vimos, ¿verdad? Génesis capítulo 12, Abraham, ¿verdad? Dios se agradó de estos hombres también que
dieron una ofrenda a través de un altar, ¿verdad? Entonces, el altar, ahora, no, el altar familiar es una estrategia efectiva para integrar a la familia, para unirles, para crear un entorno de diálogo con todos los miembros de la familia. Ahí se pone uno a dialogar, ahí se pone uno a explicar, ¿verdad? Sí. Es un tiempo donde se puede identificar fácilmente situaciones que están desestabilizando el hogar. ¿En dónde? Pues en esos momentos, ¿verdad? Es cuando Dios revela, es cuando Dios habla, ¿verdad? Las familias se reúnen alrededor de Dios para compartir su palabra y para orar. Yo tengo una pregunta para usted y usted puede compartir ahí en las notas, ahí abajo, poner un comentario. ¿Cómo hace usted su altar familiar? Coméntenos, ¿verdad? Haga ese comentario, diga, pastor, pues nosotros tenemos esta experiencia, mire que hace años que lo hacemos, o pastor, mire, hace tiempo que lo venimos haciendo, o diga, pastor, pues es que nosotros apenas en este tiempo de pandemia hemos empezado, gloria a Dios. El chiste es que usted, el punto es que usted lo haga. Si ya lo viene haciendo, gloria a Dios. Si lo acaba de empezar a hacer, continúe, ¿verdad? Sí, bueno, el principio se origina en la palabra de Dios que habla de altar, ¿verdad? Mire, sí, estos hombres de una manera pues correcta buscaron ese altar, ese medio para buscar de Dios y ofrecer una ofrenda. Pero mire, después de tiempo, después de muchos años, ellos también, la descendencia de Abraham se apartó y ya no tenían esa buena intención de buscar de Dios. A tal grado, sí, que Dios levantó hombres, voceros de Él, sus profetas, para hablar al pueblo. Yo he buscado un ejemplo aquí, donde, en segundo lugar, vamos a ver un altar restaurado, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, Primera de Reyes, capítulo 18, versos 30 al 32. Ahí se menciona a un hombre que le llamaban el profeta de fuego. Ya tienen en mente quién es, ¿verdad? Sí, el profeta de fuego, sí, y nos referimos, ¿verdad?, a Elías, ¿verdad? Elías era ese profeta de fuego, ¿verdad? Dice Primera de Reyes 18, del 30 al 32. Déjenme darle el contexto, ¿verdad? Sí, pues bueno, ¿verdad?, hacía tiempo que no llovía. En aquella ocasión, hacía tiempo que no llovía, ¿verdad? Sí, y en aquella ocasión, pues, hubo un rey, ¿verdad?, que se había apartado de Dios, él y toda su familia, ¿verdad? Sí, y Dios usó a aquel profeta Elías para dar una tremenda reprensión al rey y al pueblo, ¿verdad? Sí, y por mucho tiempo, meses, no llovió. Y ahí Dios mandó a Elías a desafiar a los profetas falsos, a los profetas de Baal, ¿verdad? Y luego Elías ahí que se para, ¿verdad?, en aquel monte, ¿verdad?, y les dice, bueno, a ver, sí, vamos a ver quién es Dios, ¿verdad? Sí, vamos a levantar altares, dijo Elías, ¿verdad? Y el primero, ¿verdad?, que descienda fuego del cielo y consuma lo que hay en el altar, ese es Dios, ¿verdad? Ese es el verdadero Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que desde muy temprano hasta tarde, ¿verdad?, estuvieron ahí los profetas de Baal. Ofrecieron sacrificios, levantaron altares, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, Elías les decía, pues grítenle más fuerte a su Dios. Quizás esté dormido, quizás esté ocupado, ¿verdad?, haciendo cosas, grítenle. Elías se burlaba de esos profetas porque eran falsos, ¿verdad?
Y ahí estuvieron, y dice la palabra del Señor, que esos profetas se cortaban el cuerpo. Bueno, era una costumbre mala que ellos hacían, ¿verdad? Sí, se flagelaban con tal de que a su pensamiento equivocado de ellos creían que de esa manera su Dios les iba a responder. La verdad es que no les respondió. Y entonces, mire, sí, en aquel tiempo el pueblo no buscaba de Dios. Habían dejado el altar de Dios. Y dice el verso 30 al 32, ¿verdad? Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Fíjese, qué palabra tan tremenda, no se le olvide, acercaos a mí. ¿Qué iba a hacer Elías? Dice, y todo el pueblo se le acercó. Como un líder de la familia, papá, mamá, ¿verdad? O el que hayan acordado que en ese día esté al frente del devocional, del altar familiar. Él tiene que decir, vénganse, él tiene que juntar, ¿verdad? Aquí dice Elías, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba en ruinas. ¿De qué estamos hablando aquí? De un altar descuidado. Alguien tiene que levantarlo. A ver, hágase esta pregunta: ¿cómo está mi altar familiar en la casa? ¿Tengo que levantarlo? ¿O está bien, pues está bien parado, está bien delante de Dios? ¿O tengo que levantarlo? Mire, si usted está escuchando esta administración, es porque Dios le está hablando. Es porque Dios ahí le está diciendo, hijo mío, hija mía, sí, yo estoy contigo. Puede hasta recordar ese texto de promesa, Isaías 41:13. Está muy bonito, puede aprendérselo. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bueno, Señor, pues con tu ayuda yo sigo adelante con mi altar familiar, o dígale, con tu ayuda yo lo levanto si está derribado. ¿Qué hizo Elías? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Y qué hizo? Bueno, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Así le puso Dios a Jacob, le cambió su nombre, le dijo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Dijo, en el nombre de Jehová voy a levantar este altar, y trajo 12 piedras y edificó ahí altar, ¿verdad? Además dijo, háganle una zanja, aquí échenle agua, mucha agua, ¿verdad? Él tenía la confianza que al Dios que él edificaba ese altar era un Dios que respondía, ¿verdad? Y esa historia usted la puede tener devocional hoy sobre eso, ¿verdad? Primero de Reyes, capítulo 18, una emocionante historia. Cómo Dios sí responde, ¿verdad? Puede ponerle ese tema. Cómo Dios sí responde, ¿verdad? O puede poner el tema, restaurando mi altar, ¿verdad? Bueno, el tema que Dios le dé, ¿verdad? Ese póngale, pero estudie la palabra. Y el punto es aquí, un altar restaurado. Elías fue y levantó ese altar de Dios que había sido olvidado, que no lo habían ocupado, ¿verdad? El punto es, ¿cómo está hoy su altar familiar? ¿Cómo está? Piense, ¿verdad? Ese comentario no lo ponga ahí abajo, ¿verdad? Pastor, pues mi altar está. No, eso resérveselo, ¿verdad? Eso usted y Dios, ¿verdad? Mejor compártanos, ¿verdad? Compártanos cómo lo hace, ¿verdad? Cómo usted celebra ese altar familiar, ese culto familiar, ¿verdad? Sí, bueno, ¿verdad? Sí, y ahora quiero dar un pequeño bosquejo, ¿verdad? Quiero dar un pequeño bosquejo de cómo hacer un altar familiar, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Verdad? Si usted puede darle un formato hasta de células, ¿se acuerda? ¿Verdad? Ahorita las células están paradas, ¿verdad?
Pero usted puede tener ese pequeño formatito, ¿verdad? Si esa idea, ¿verdad? Usted la puede agarrar, ¿verdad? Si el altar familiar, ¿verdad? Si ese modelo bíblico, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo, ¿verdad? Si recuerde, ¿verdad? Recuerde que la educación comienza en casa. La educación comienza en casa. Y al hacer el altar familiar, estamos educando a la familia a buscar de Dios. Qué bonito, mire. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que la familia busque de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, como dijimos hace un momento, el culto familiar, el altar familiar, pues debe realizarse de una manera reverente, sincera y sencilla, ¿verdad? Eso, o sea, no es algo del otro, así muy, ay, yo no puedo, no, ¿verdad? Sí, es algo reverente, ¿verdad? Es en serio, ¿verdad? No hay que estar jugando, ¿verdad? Sí, es algo que se acerca uno a Dios con sinceridad y de una manera sencilla, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad? Póngale usted ahí, número uno, ¿verdad? Bueno, hay que definir quién va a estar al frente de ese altar familiar, por ejemplo, hoy. Sí, si usted no lo había hecho, pues tiene que hacerlo. ¿Quién va a estar al frente? En primer lugar tiene que estar papá o mamá. Y si usted es el único cristiano, la única cristiana, joven, señorita, papá o mamá, mire, es una oportunidad, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Tiene que pedirle a Dios estrategias para usted levantar ese altar familiar. Y ahí usted está haciendo lo que dijimos en la mañana, la gran comisión. De esa manera la está cumpliendo, ¿sí? Llevando las buenas nuevas a su propia familia. Mire qué bendición, qué hermoso, ¿verdad? Sí. Nuestro primer prójimo es nuestra familia. Qué hermoso. Entonces, en primer lugar, defina la persona que va a estar al frente de este altar. Si es usted, si es su cónyuge, si es su hijo, su hija, ¿verdad? Hasta un pequeño, ¿verdad? Si un niño, ¿verdad? Una niña puede estar al frente de este altar. Usted tiene que guiarle, ¿verdad? Puede turnarse, ¿verdad? Y recuerde que la persona tenga una buena relación con Dios y comunión con Él, ¿verdad? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque eso es indispensable, ¿verdad? Que quien está al frente de la dirección tiene que tener buena relación con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él toma el desafío para desafiar a los demás, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? En mente usted tiene que estar, delegando responsabilidad, ¿verdad? Sí. Mire, número 2, tiene que tomar en cuenta una lectura, ¿sí? ¿Cuál lectura? La que Dios le dé, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una lectura de su devocional personal. Eso es otra cosa, eso es otro tema. El devocional personal es otro tema, ¿verdad? Esto estamos hablando de un altar familiar, o por así decirlo, un devocional familiar, ¿verdad? Hablando de manera personal, eso es usted y Dios solito, ¿verdad? Después, inclusive después de tener su altar familiar, puede tener un tiempo a solas usted con Dios. Eso es aparte, eso es punto y aparte, ¿verdad? Pero, ¿cómo tomar una lectura adecuada? Pues usted puede llevar una serie de estudios, ¿verdad? A lo mejor puede tomar, por ejemplo, ¿verdad? Puede hablar de los jueces, ¿verdad? Del libro de Jueces, ¿verdad? A lo mejor puede usted hablar de los voceros, los profetas, ¿verdad? Los profetas de Dios. A lo mejor puede tomar usted una serie de devocionales de los salmos, ¿verdad? Los salmos nos hablan a profundidad, ¿verdad? De la gran comisión, nos hablan de la soberanía de Dios. Hay muchísima enseñanza. A lo mejor usted puede tomar una serie del libro de Proverbios, ¿verdad? O puede tomar usted una serie de las parábolas, ¿verdad? Las parábolas de nuestro Señor Jesús. Bueno, ahí estamos viendo, ¿verdad? Cómo estas lecturas cortas, ¿verdad? No tienen que ser, vamos a leer todo el capítulo. No, sea práctico, ¿verdad? Sea práctico. Es un pequeño altar
familiar, ¿verdad? No tiene que aburrir a los pequeños con tanta lectura, ¿verdad? No, sí, saque 2, 3 textos y claves, ¿verdad? Sí. Número 2, tome en cuenta el tema, ¿verdad? Si una lectura corta, ya le di ahí varios tips. Número 3, ¿verdad? Tome nota. Número 3, ¿verdad? Comente en familia, ¿verdad? Comente usted lo que acaba de leer, ¿verdad? Haga el comentario, ¿verdad? Profundice sobre ese tema, ¿verdad? Sí, profundícelo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si usted habla de alguna parábola, ¿verdad? Sí, del buen pastor, por ejemplo, ¿verdad? Profundícese, ¿verdad? Profundice ahí de lugar, ¿verdad? Recuerde esto importante. En un altar familiar, ¿verdad? La participación de cada uno es importante. Lo que ellos tienen que aportar al estudio que está en ese momento activo es importante. Sí, es importante, ¿verdad? Sí, tiene que tomar ese tiempo especial, ¿verdad? Sí, comentar lo que se ha leído, ¿verdad? Con respecto al tema, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice, no, pues mira, me acordé de otro tema, dígale, eso lo comentamos después. Sí, sea sabio, pero si dice después, lo comentamos, coméntelo después, no lo olvide. Sí, entonces usted tiene que tener mucha sabiduría para poder guiar, ¿verdad? Para poder escuchar, ¿verdad? Sí, recuerde que hay familias, sí, o si es el caso suyo, donde hay niños pequeños. Y los niños pequeños hablan de muchos temas. Ahí es donde usted tiene que guiarlos, ¿verdad? Cuidadito de no cansar a los pequeños. Tiene que ser algo muy bonito, un tema donde se profundiza, pero algo ameno, ¿verdad? Recuerde que, como dicen los educadores cristianos y temas de pedagogía, el niño está atento de acuerdo a su edad. Si tiene 5 años, 5 minutos le va a poner atención. Si tiene 8 años, 8 minutos es la atención así, pues directa del pequeño, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad? Ellos, los pequeñitos, recibirán esas primeras impresiones y formarán sus primeros conceptos de Dios. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado de guiarlos bien de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Número 4, toma un tiempo corto para que, ya que opinaron, ahora reflexione. ¿Verdad? Reflexione sobre lo que opinaron, ¿verdad? Si tiene usted que estar reflexionando sobre lo que alguien dice. Eso es respetar el punto de vista. Número 5, ¿verdad? Sí, ahora es importantísimo. Esto es importante también, las peticiones de oración de cada uno, ¿sí? Y juntos orar por ellas, ¿verdad? Peticiones personales, es un momento especial, ¿verdad? Es un momento especial, ¿sí? Tomen las peticiones y oren. Número 6, aquí puede ser que usted termine este devocional con una alabanza, ¿verdad? Sí. Pastor, pues que yo no sé tocar un instrumento. No necesita necesariamente saber tocar un instrumento. Con que le ponga ahí en su celular una alabanza y vamos a entonar y yo se lo voy a enseñar. Y ahí puede usted alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Sí, y ahí usted está finalizando, ¿verdad? Con una oración corta, ¿verdad? Finaliza orando con una oración con respecto al tema que han tratado. Y bueno, yo dije hace un rato, puede tomar un formato de célula al final también. Puede decir, bueno, he preparado algo especial para este momento y terminan con un pequeño refrigerio familiar, ¿verdad? Para hacerlo más ameno, ¿verdad? Yo no sé, un café, ¿verdad? Unas galletas, lo que usted pueda. Eso, mire, eso como que retiene más a la familia y abunda sobre el tema, ¿verdad? Sí.
Eso crea un ambiente, ¿verdad?, de relajación, ahí se relaja. Sí. Bueno, pero ¿te acuerdas lo que dijiste hace un momento sobre el tema? Y se retoma, se retroalimenta, se amplía, se aplica y salen otras. Ahora sí puede usted tomar el tema que hace un rato dijo, luego hablamos sobre ese. Son maneras, solo son ideas que son prácticas. Es algo que se puede llegar a hacer y puede la familia desear ese momentito tan anhelado después, hermanos, que pues ya quiero que oren por mí, ya quiero estudiar la palabra, ¿verdad? Sí, mire qué hermoso es hacer un altar familiar. Filipenses 2, 15 y 16 nos dice, con esto terminamos, ¿verdad?, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dijo el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sí. El mundo está dando cada vez desafíos más fuertes. Necesitamos agarrarnos fuerte de nuestro Dios para estar firme en este tiempo de tanta situación difícil en la cual las familias son sacudidas. Sí. Los próximos días vamos a estar hablando estos temas. ¿Sí? La próxima vez vamos a ver características de las familias fuertes. ¿Sí? Próximo jueves el martes, vamos a continuar con estos temas, ¿verdad? Y mire, ya ve que hay muchas ideas para estar trabajando en la familia. Qué hermoso, qué bonito es tener nuestro altar familiar. Déjeme orar por usted, familia de Dios, hermano, familia, vamos a orar en el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta bendición que tú nos has dado, Señor, para poder estar ministrando tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que tu iglesia, Señor, se toma para estar viendo estas ministraciones de tu palabra y así alimentarse de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos por tu iglesia, por tu pueblo, por aquellos amigos también que se unen a ver estas transmisiones. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que tú bendigas a tu iglesia. Comienza una nueva semana. Señor, muchos continúan en sus trabajos, pero también muchos están continuando en este aislamiento temporal. Señor, cualquiera que sea el caso de nuestros hermanos, rogamos tu bendición, Señor. Que tú les guardes, que tú guardes a tu iglesia donde quiera que se encuentre, donde quiera que se mueva en esta semana, los que tienen que estar saliendo, Señor, por cuestiones de su trabajo. Hay muchos que no les están descansando, Señor. En el nombre de Jesús, rogamos por tu iglesia, por tu pueblo, que tú les guardes conforme a tu palabra, que tú guardes su salida y su entrada. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos, Padre, que también bendigas a cada uno de los alumnos que, Señor, continúan el día de mañana con esas clases en línea, Señor. Rogamos que des tanta sabiduría como la necesiten para poder estar terminando, Señor, este semestre, este año, bien, Señor, con buenas notas, Padre. En el nombre de Jesús, rogamos tu bendición, Padre. Te pedimos, Padre Santo, esta bendición para tu iglesia y para tu pueblo, confiando en que, Señor, tú escuchas y tú respondes. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, le damos gracias porque toma el tiempo especial para
conectarse, toma el tiempo especial pues para estar alimentándose de la palabra de nuestro Dios, y usted le pone un like, le pone una carita ahí sonriente, ¿verdad? Le pone un corazoncito ahí a la pantalla, ¿verdad? Y Dios le bendiga, ¿verdad? Le damos saludos a usted que se conecta, nuestra hermana Noemí Hernández, Linda Gómez, Juana Murillo, Leticia Sánchez, Beatriz Medina, Elizabeth Castillo, Silvia Abundis, Sara Trejo, Marusa Baldazo, Avi Sánchez, Georgina Costa, Lupita Alvarado, Natalie de Martínez, Juana Vázquez y muchos hermanos y hermanas más que se están conectando, y algunos que verán esta repetición. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les permita y les conceda una buena semana en el nombre del Señor. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la tarde. Dios le bendiga. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres